¿Quiénes son los futbolistas de cada país de Sudamérica que se dedican a sostener y a cargar a sus espaldas a sus equipos desde las sombras sin que nadie se dé cuenta? Hacen ese trabajo sucio para que el equipo pueda seguir adelante y para que sus compañeros puedan brillar, y más para que mantengan viva la ilusión, más que nada para aquellas selecciones que le están pasando mal. Vamos a hablar de algunos futbolistas de los equipos de Conmebol. Y empezamos con la selección de Perú. Y aquí hablaremos de un jugador que ha mantenido un poco al menos viva la ilusión y la esperanza de la gente. Sí o sí tenemos que mencionar a La Padula. No se refiere a que La Padula no sea un jugador reconocido, porque sí lo es, porque para muchos es el mejor jugador de Perú, pero el trabajo que hace como delantero, fajándose con los centrales y teniendo la nariz doblada ya casi 2 veces, teniendo que haber pasado casi por 2 operaciones, viéndose forzado a jugar ahora con una máscara, te hace ver que el trabajo que hace La Padula va mucho más de allá de lo que puede hacer un delantero común y corriente. Es el jugador que hace que la gente no pierda la esperanza, el que siempre va con todo así tenga que chocar con 2 centrales al mismo tiempo, que intenta contagiar a sus compañeros con su actitud y que a veces puede hacer goles. Mención especial para otros jugadores de la selección peruana como Renato Tapia, que sostiene el equilibrio del equipo. Pero de todos, La Padula es el que en todo este tiempo tan malo se encargó de mantener el equipo con un poquito de esperanza, como se lo esperaba cuando estaba lesionado. Se le veía como el salvador, y eso se lo ganó a pulso. En Chile hay un caso parecido, pero para los malos momentos que ha estado pasando Chile, hay un jugador al cual la hinchada chilena lo ve y se sienten seguros, sienten que están como en casa, recuerdan los buenos momentos de la generación dorada, y estamos hablando de Alexis Sánchez, un jugador muy reconocido también, pero cuyo trabajo ha traspasado ya las barreras de su propia posición. ¿A qué nos referimos? De que Alexis Sánchez se ha convertido en el seguro de Chile, el jugador al que todos buscan para darle la pelota porque saben que siempre va a tomar una buena decisión, o casi siempre. Cuando se siente inspirado es muy difícil de que le saquen el balón. Sus compañeros siempre lo buscan en el campo, y con la ausencia de Arturo Vidal y Gary Medel, que cada vez están más mayores, y siendo Alexis Sánchez también un jugador mayor, la voz de la experiencia dentro del equipo, es a quien buscan cuando necesitan seguridad. Es el encargado de hacer todos estos trabajos de desequilibrio y movimientos en corta distancia. Ya no corre tanto como antes, pero sabe servirle bien los balones a sus compañeros y eso no se paga. En Argentina tenemos el caso de un jugador que tuvo que hacer algo extraordinario para que empiece a darse mucho más valor a su presencia. Y no estamos hablando de Messi. Estamos hablando de Ángel Di María, el chico del Rosario Central, un jugador que siempre ha estado ahí, siempre se ha mantenido en el equipo desde los peores momentos hasta los mejores, y fue sin lugar a duda uno de los 3 jugadores más importantes en los mejores momentos de Argentina. Cuando ganaron la final de la Copa América a Brasil con un gol suyo, o cuando ganaron la final del mundo siendo para muchos el mejor jugador de la final. Di María ha tenido la mala suerte de vivir a la sombra de Messi en la selección, pero creo que ambos en el mundial al menos fueron igual de importantes, así como el Dibu Martínez, pero los reflectores se lo lleva todo Messi y el Dibu. Messi por ser Messi y Martínez porque hizo todo lo que hizo como arquero. Pero todos estamos seguros de que sin Di María esta selección argentina no habría conseguido lo que consiguió. Sin él todo lo que estamos viendo ahora no se sostendría. Y hablando de sostener equipos, llegamos con Brasil. ¿Quién es el único jugador que sostiene a tantas estrellitas y a tantos jugadores que parecen cortados por la misma tijera? Habilidosos y regateadores, siempre hay uno que tiene que estar atrás de ellos para que funcione bien, aunque últimamente no ha funcionado muy bien, pero se mantiene, como ese jugador importante, Casemiro, el chico que se encarga de sostener la mentira en Brasil, y que últimamente siento que Brasil tuviera 2 o más Casemiros, seguramente les iría mucho mejor en la tabla. Una selección que para muchos se ha quedado un tanto anclada en el tiempo, confiando demasiado en el talento individual y no tanto en los jugadores de este perfil, un poco más físicos pero también inteligentes tácticamente. Uno de los jugadores
más infravalorados que tiene la selección. Y pasamos con Ecuador, y aquí vamos a hablar de un chico al cual casi nadie lo conoce, o bueno, en Ecuador le conocen mucho, y la gente que sigue en el mercado internacional lo conoce muy bien. Pero no hablamos de Moisés Caicedo ni de Hincapié, estamos hablando de William Pacho, este defensor que se las tiene que recursear también como lateral izquierdo. Y no importa, él juega en esa posición igual, él hace lo que el entrenador le diga que tiene que hacer y no se queja, y eso muchos lo valoran. Es un jugador que sabe que tiene que aportar como sea su talento, y poco a poco se está convirtiendo en un futbolista importante internacionalmente. De aquí a un par de años tal vez podría estar jugando en un equipo más grande, en las grandes ligas. Ya está jugando en Alemania, pero todavía le queda camino por recorrer, tiene apenas 22 años, y les diría que se acuerden de su nombre, William Pacho. Los venezolanos también tienen lo suyo, y aquí no hablaremos solo de un solo jugador, hablaremos de una parte del equipo, los centrales y el arquero. Si hay un motivo por que Venezuela está peleando por ir al Mundial, no es solo porque tiene eficacia para hacer goles, sino es también porque aguantan como ninguna otra selección puede hacerlo. Y esto se lo deben en buena cantidad a su gran arquero Rafael Rombo y a su línea de defensa, que lo protege contra todo. Ahí tienes a Jordan Osorio, a Wilker Ángel, González y Navarro de laterales, y toda esta parte del equipo es lo que hace que Venezuela esté compitiendo, y es también la única parte del equipo que no se suele cambiar, son fijos. Y el entrenador ya lo sabe, sin ellos esta selección simple y llanamente no podría brillar en ataque. Venezuela se dio cuenta de que la única manera de ir al mundial es mejorando su defensa y también teniendo un buen arquero, y eso lo consiguieron. En el caso de Colombia tenemos a un jugador muy desconocido para las grandes mayorías. Estamos hablando de Kevin Castaño, un mediocampista en primera línea. Este chico en su club en Rusia no juega nunca, no tiene casi ni minutos de juego, lo tiene en la banca. Por eso a muchos les sorprendió que lo convoquen para las eliminatorias, pero lo convocaron y se comió la cancha. Mantiene el equilibrio de Colombia en un momento en el que muchas de sus estrellas están cayendo y otras están apareciendo, en un momento de recambio. Y Kevin Castaño, con sus 23 años, es un mediocampista que se ganó un lugar, y no solo en la selección, sino en el aprecio de la gente. Como les digo, este muchacho en su club no juega, pero llega a la selección y hace de todo para destacar, y eso se valora mucho. Y si hablamos de valorar trabajos, tenemos que hablar de Uruguay y de un jugador que no será Darwin Núñez, que sí está marcando goles con su selección, y no será Fede Valverde con sus 100 millones de euros que valen el mercado, pero es un chico que con 26 años recuerda mucho al caso de Di María. Siempre ha estado ahí y siempre ha trabajado mucho para mantenerse dentro del equipo, y aporta cosas que poco a poco la gente se va dando cuenta. Nico de la Cruz, futbolista que estuvo antes en River Plate, ahora está en Flamengo, y que casi sin darnos cuenta se volvió una de las partes más importantes de esta selección de Uruguay. El mediocampo no se entiende sin él, no está en Europa, no está en ningún equipo que esté jugando Champions. Toda su carrera la ha hecho en Sudamérica, en Uruguay, en Argentina y ahora en Brasil. Y lo que le aporta a la selección Uruguay, no solamente con su trabajo, sino también con los pases que mete y el desequilibrio que tiene, y con lo mucho que está trabajando para recuperar los balones, y lo hace en el Flamengo y lo hace en Uruguay también. Se ha ganado su lugar. Y en Paraguay, si bien es una selección que no le está pasando tan bien y es difícil de encontrar gente que te pueda ilusionar, vamos a ver y pensar en el futuro. Un chico que parece estar llamado a darle alegrías a los paraguayos, esas alegrías que no les ha dado todavía Miguel Almirón. Estamos hablando de Julio Enciso, una joven promesa que todavía no es una realidad en la selección paraguaya, pero que todos tienen su fe puesta en él, en que en un futuro será él el que cargue en sus espaldas a la selección paraguaya, y es lo que les hace seguir adelante y creer en un mañana mejor. Actualmente la selección paraguaya está pasando por un mal momento, y no es de ahora, ya viene desde años atrás.
Y si queremos irnos por jugadores más actuales que estén ahora en la selección, podríamos hablar tal vez de Ramón Sosa, aunque Enciso ya fue convocado para los amistosos. Y por último, en el caso de Bolivia, somos incapaces de encontrar a un jugador que pueda ser considerado estrella. Tal vez Jason Chura es el único que escapa un poco del molde, pero la mayoría de jugadores de la selección boliviana no son demasiado destacados internacionalmente, y es por eso que en este caso podríamos decir que casi a todos se le considera chambeador. Ya no está Marcelo Martins, se le está acabando una selección de bolivianos y están entrando otras, y están todos con ganas de trabajar. Esos jugadores son los que para muchos sostienen a sus selecciones, y a veces no se llevan tanto su reconocimiento.